Entonces, estábamos viendo que los piñones, pues, consistían en ruedas que tenían dientes, ¿cierto? Y lo que ocurre es que los dientes de una de las ruedas encajan con los dientes de la otra rueda. ¿Ok? Entonces, al encajar los dientes entre sí, lo que ocurre es que los dientes de una empujan a los dientes de la otra y con eso se genera el movimiento circular. ¿Ok? Si eso es así, entonces yo debo entender que si esta rueda está girando para este lado, ¿cierto? Entonces, esta golpea hacia el otro lado, por lo tanto hace que esta gire en sentido contrario. ¿Ok? Que es la característica particular que tienen los piñones y es que giran en sentidos contrarios o hacen que las ruedas giren en sentidos contrarios. Por lo tanto, decimos que la velocidad tangencial de una es igual a menos la velocidad tangencial de la otra. ¿Ok? Ese signo menos, recuerden que lo único que me está indicando es el sentido de giro. ¿Ok? Y precisamente es negativo porque van en sentido contrario. ¿Sí quedó claro? Niños, ¿están escuchando? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, profe. De que yo estaba solo aquí. Ok, entonces esos son los tres sistemas que vamos a tener o que vamos a ver para transferencia de movimiento circular. ¿Listo? Pues vamos a encontrar ejemplos donde vamos a combinar todos los sistemas y lo importante es que vayamos viendo qué es lo que se está transfiriendo en cada uno de los casos. ¿Ok? Recurro al siguiente ejercicio, pues porque en general, todo el mundo más o menos conoce una bicicleta, ¿sí? Y conoce cómo se van transfiriendo los movimientos dentro de una bicicleta, ¿ok? Entonces veamos la siguiente situación, o cómo sería el caso, o cómo se transfiere todo el movimiento en una bicicleta. Nosotros sabemos que el movimiento se genera en la primera rueda, que es la que nosotros llamamos el pedal, ¿no? Entonces, con el pedal hacemos el movimiento que genera la rotación en el plato. ¿Ok? Ese plato entonces se une a una rueda que queda en la parte trasera a través de una cadena. Y esa pequeña rueda que normalmente se le llama piñón se une a la rueda trasera. ¿Ok? Y de esa forma, entonces vamos a tener la transferencia del movimiento. En este caso, vamos a señalar esto como la rueda 1, esto es la 2 y esta sería la tercera rueda. ¿Ok? Entonces, como la rueda 1 y la rueda 2 están unidas a través de un sistema de correas y poleas, significa que la velocidad tangencial de 1 es igual a la velocidad tangencial de 2. ¿Okay? A su vez, la rueda 2 está unida con la rueda 3 en un sistema de ruedas concéntricas. Y recordamos que en ruedas concéntricas, la velocidad angular es lo que se transfiere. Por lo tanto, la velocidad angular de 2 es igual a la velocidad angular de la rueda 3. ¿Ok? A partir de estas igualdades, o esto es lo que nosotros tenemos que proponer siempre para empezar los problemas. ¿Qué es lo que se está transfiriendo en cada caso? Cuando ya planteamos lo que se transfiere, entonces ahora sí podemos empezar a hacer los cálculos que nos están pidiendo. ¿Ok? Y hacemos las conversiones que haya necesidad de hacer.
Entonces vamos a poner nuestro primer problema. Dice un ciclista pedalea a 0.8 revoluciones, perdón, a 1,2 revoluciones por segundo. ¿Ok? Calcular el avance del ciclista con el avance del ciclista nos referimos a la velocidad. Calcular el avance del ciclista, sí. Entonces tendríamos radio, así como están numerados los voy a tocar. Radio 1 es de 15 centímetros, el radio 2 de 6 centímetros y la rueda de la bicicleta, digamos que tiene un radio de 45 centímetros. ¿Ok? Entonces con esos valores vamos a determinar la velocidad del ciclista. Les recuerdo que la velocidad del ciclista pues va a ser lo mismo que la velocidad tangencial del disco 3. O sea que esta velocidad del ciclista la vamos a responder calculando la velocidad tangencial de la rueda 3. ¿Listo? Para eso entonces vamos a empezar a partir de esta igualdad que hemos planteado acá. Lo voy a escribir un poquito más abajo. Velocidad tangencial de 1 igual a la velocidad tangencial de 2 y la angular de 2 igual a la angular de 3. De igual forma les recuerdo una secuencia de variables que siempre vamos a tener y es frecuencia, velocidad angular, velocidad tangencial, que puede ser en este sentido o puede ser en sentido contrario. ¿Ok? Esta secuencia de variables siempre se nos va a presentar. Como lo que conocemos es esta información, 1,2 revoluciones por segundo, eso lo que me está diciendo es cuál es la frecuencia, ¿cierto? Dice que el ciclista pedalea, entonces esa frecuencia ¿dónde se presenta? Esa frecuencia se presenta precisamente en el plato, ¿ok? Entonces, eso lo que me dice es la frecuencia del disco 1. La frecuencia del disco 1 va a ser de 1,2 revoluciones por segundo. ¿Ok? Como lo que necesito es transferir velocidad, significa que tengo que hallar el valor de la velocidad. ¿Ok? O sea que con esta información vamos a hallar la velocidad del disco 1. ¿Listo? Y eso, de acuerdo a nuestra igualdad, va a ser igual a la velocidad del disco 2. Pero el disco 2 transfiere velocidad angular. Significa que cuando hallemos esa velocidad del disco 2, la tenemos que convertir a velocidad angular del disco 2. ¿Listo? Cuando hallemos esta velocidad angular, significa que como va a ser igual a la velocidad angular del disco 3, con la velocidad angular del disco 3, vamos a tratar de hallar, que es lo que nos están pidiendo, la velocidad del disco 3. ¿Ok? Esto que yo he colocado aquí con flechas son las operaciones realmente que vamos a tener que hacer. Estas son las operaciones que vamos a hacer. Esto no lo hacemos, esto es sencillamente la proposición de qué es lo que se está transfiriendo. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a eso, pues tengo que calcular primero, hacer esta conversión primero de frecuencia hacia velocidad tangencial. Sabemos que la frecuencia
se convierte en velocidad angular. O sea que velocidad angular del disco 1 va a ser igual a la frecuencia del disco, o 2pi por la frecuencia del disco 1. 2pi por la frecuencia del disco 1. Recuerden que no vamos a estar multiplicando este pi, ¿no? Sino que lo dejamos para el final. Entonces, W de 1 es igual a 2 por pi por la frecuencia que es de 1,2. Y eso me daría 2,4 pi. Ya tenemos el valor de la frecuencia 1. Pero como tengo que llegar hasta esta velocidad, ahora tenemos que hallar velocidad del disco 1, que es igual a la velocidad angular del disco 1 multiplicado por el radio del disco 1. Ya tenemos 2,4 pi y la multiplicamos por el radio del disco 1, que es de 15 centímetros. Multiplicado por 15. ¿Cuánto daría eso? 36. ¿Qué? Sí, 36. O sea que esto me daría 36 pi. ¿Ok? Como aquí me dice que la velocidad tangencial de 1 es igual a la velocidad tangencial del 2, significa que ya conocemos la velocidad de 2, que es de 36 pi. Pero la siguiente conversión es pasar de velocidad tangencial a velocidad angular. ¿Ok? Recuerden entonces que la velocidad angular del disco 2 va a ser igual a la velocidad tangencial del disco 2 dividido entre el radio 2. ¿Sí saben de dónde estoy sacando esta formulita, no? Les recuerdo que si la velocidad es igual a omega por r, pues el r viene a dividir y ahí es donde sale esa formulita. Entonces significa que aquí tendríamos 36 pi dividido entre el radio del 2. Y el radio del 2 es de 6 centímetros. Entonces dividido entre 6, y esto me quedaría 6 pi. ¿Listo? Un momentico que estoy viendo que me están como escribiendo algo acá y no sé de qué sea. Ya tenemos la velocidad angular de 2. Y me dice aquí que la velocidad angular de 2 es igual a la velocidad angular de 3. O sea que ya conozco la velocidad angular de 3, que también vale 6pi. Pero como lo que necesito hallar es la velocidad tangencial, entonces con W de 3 voy a hallar velocidad de 3. Entonces V3, que es igual a W de 3 por R de 3. Entonces sería 6pi multiplicado por 45, que es el radio de 3. ¿Ok? 24, 24 y 30 serían 270 pi. Sí. Ok, esa es la velocidad que me están pidiendo. Lo único que me falta ahí son las unidades. ¿Ok? Entonces, velocidad es distancia sobre tiempo, ¿cierto? O sea que son unidades de longitud dividido entre unidades de tiempo. Como la longitud la estamos midiendo en centímetros, significa, ahora sí podemos decir que el ciclista se desplaza a, si quieren ya convertir, eso sí ya lo pueden convertir en decimal. 270 pi nos daría 848.23. 848,23. Unidades de longitud, recuerden que teníamos centímetros y unidades de tiempo segundo. Ya, si alguien quiere convertirlo a... ¿Por qué es que da 848?
porque estoy multiplicando aquí 270 por pi. Bueno, profe. ¿Listo? Entonces, decíamos que ya pasarlo a metros significarían 8,48 metros por segundo. ¿Listo? Un ciclista quiere romper el récord de velocidad en una pista. En una punto. Para ello, debe girar, para ello, debe girar a 9,2 metros por segundo. Calcular la frecuencia de pedaleo. ¿Ok? Chicos, lo importante en estos problemas siempre es que ustedes sepan dónde está la incógnita, ¿sí? Porque hacia allá es donde nosotros tenemos que llegar, hacia donde está la incógnita. La situación es igual que en el problema anterior, donde tenemos un piñón, tenemos el plato y tenemos la rueda. ¿Ok? Es igual, siempre es la misma situación. El asunto es que para este caso la incógnita es aquí, porque la frecuencia de pedaleo es precisamente la frecuencia del plato. ¿Ok? Eso significa que si la incógnita está aquí, yo debo terminar mi problema aquí. ¿Vale? Y lógicamente empezaré en la llanta. Por lo tanto, aquí voy a decir que esta va a ser la rueda 1, esta la 2 y esta va a ser la rueda 3. Y como empiezo en ese sentido, pues analizo las transferencias en ese sentido. Entonces yo digo, de la 1 a la 2 están unidas por ruedas concéntricas, por lo tanto, W de 1 es igual a W de 2. Y entre la 2 y la 3 hay un sistema de poleas y correas, por lo tanto lo que se transfiere es velocidad tangencial. Entonces decimos que la velocidad de 2 va a ser igual a la velocidad de 3. Ahí estoy escribiendo es lo que se está transfiriendo. Ahora lo que voy a anotar es las conversiones que tenemos que hacer. La información que me dan inicialmente es esta, ¿cierto? Y esto corresponde es a velocidad tangencial. O sea que lo que conozco inicialmente es la velocidad tangencial del disco 1. Y tendré que convertirla en velocidad angular. Como el 2 se tiene que convertir en B2, perdón, W2, lo tengo que convertir a B2. Entonces, W2 lo tengo que convertir a B2. Y como lo que me están preguntando es la frecuencia, significa que cuando tenga B3, lo tengo que convertir hasta F3. ¿Ok? Estas son las operaciones que vamos a hacer
para este problema. ¿Ok? Inicialmente no tengo, ya conozco la velocidad. La velocidad era de 9,2, o sea que ya conozco esto, puedo hacer la conversión directa. Vamos a utilizar las mismas dimensiones que vimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Es decir, que esta llanta tenía un radio de 45, que esto de acá tenía un radio de 6 y que el radio de aquí era de 18. Creo que esos fueron los valores que colocamos, ¿no? Ok, entonces ya con eso puedo empezar a hacer las conversiones. Recuerden, velocidad tangencial a W, entonces decimos que W del disco 1 es igual a V1 sobre R1. Velocidad es de 9,2. Voy a hacerles una pequeña modificación aquí. Voy a colocar 9,3. Y lo voy a colocar única y exclusivamente para que el resultado no me dé esos mundos de decimales. ¿Sí? Entonces 9,3. 9,3. Dividido entre el radio del disco 1. Y el radio del disco 1 es de 45. 45. ¿Cuánto daría eso? De todas formas creo que me dan decimales ahí. No quería, pero... ¿Quién me da ese resultado? 2,06 periódico. Les digo lo que no quería. Como es velocidad angular, serán radianes por segundo. Ya hicimos nuestro W1, significa que W2 también vale lo mismo. W2 vale 2,06 periódicos. ¿Ok? De W2 tenemos que convertir a V2. Sabemos que la velocidad de 2 va a ser igual a W2 por el radio de 2. ¿El radio de 2 cuánto mide? Mide 6. Entonces sería 2,06 periódico multiplicado por el radio. Y el radio son 6. Multiplicamos por 6. Como estoy utilizando todos los decimales, entonces eso me daría 1,24. Ya que esta velocidad tangencial es de 1,24. Ya tengo velocidad de 2 y sabemos que velocidad de 2 es igual a velocidad de 3, o sea que velocidad de 3 también vale 1,24. Y con esa velocidad vamos a hallar la frecuencia. Entonces recordamos que de velocidad puedo calcular es la angular, ¿no? Entonces W de 3 es igual a velocidad de 3 dividido entre el radio 3. El radio 3 mide 18. Entonces sería 1,24 dividido entre 18. Y eso daría 0,68 periódico. 0,068 periódico. 0,068 periódico. Y con W puedo hallar la frecuencia. Entonces, frecuencia del disco 3 sería igual a W de 3 dividido entre 2pi. ¿Sí? Entonces esto dividido
entre 2pi. ¿Estoy haciéndolo bien, niños? A ver, W es igual a 2 por pi por la frecuencia. Entonces sí, pasa a dividir. Entonces dividido entre 2pi.